Buenos días, tardes o noches, miembros del canal. ¿Cómo están? Si estás viendo esto, quiero que sepas que este video solo lo estás viendo tú como miembro. Solo los que están como miembros están viendo este canal. Como el título indica, que todavía no me acuerdo cómo es que lo voy a poner, reviso aquí. Esto va a estar así improvisado como me gusta y sin guión. El título es Nuevo beneficio para miembros y otras novedades del canal. Gente, activé el beneficio de videos exclusivos para miembros. Quiero decirle varias cosas al respecto. Número uno, con eso no estoy contradiciendo la meta del canal. Yo les dije muy bien que no iba a dar beneficios adicionales a nivel educativo en el canal, es decir, que no iba a colocar un muro de pago para que el conocimiento estuviera libre para todos. Eso es algo que siempre he pensado y siempre ha sido la meta del canal, ¿de acuerdo? Pero está claro que si yo coloco un beneficio adicional para los miembros, es posible que más miembros se inscriban y se unan a la comunidad como miembros apoyando el contenido del canal y que me permitan así yo dedicarme a tiempo completo en esto más rápido. Hay dos cosas que me motivaron a esto. Uno es que realmente quiero este año poder cumplir esa meta del canal y ustedes están aportando para que eso ocurra. Y dos, actualmente YouTube me metió en un curso virtual, por así decirlo, donde básicamente me están indicando y dando asesoría una persona de YouTube. Este es un curso directamente de YouTube. Gente que trabaja en YouTube nos está dando asesoría tanto a mí como a otros creadores de contenido que salimos beneficiados. Estoy bastante agradecido por eso. Y una de las cosas que hacen hincapié es que en cómo mejorar los ingresos a través de las membresías del canal. Voy a compartir aquí, voy a utilizar esta membresía del canal para compartir, ojo, no contenido educativo, sino detrás de cámaras, parte del proceso de cómo hago las cosas. O sea, no es contenido educativo por sí, per se, pero sí es algo que le puede llamar la atención a esas personas que son tan cercanas, que son miembros del canal, que se consideran fans o no necesariamente, pero que apoyan el canal. Entonces quiero darles algo a cambio aparte de eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosas? Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, información del canal, que me parece bastante importante. Por ejemplo, esta es información del canal. Esto que aparece aquí, casi $14, es la cantidad de dinero que me entra a través de los miembros. Y actualmente hay 12 miembros en el canal de YouTube. Si hace mucho ruido, ignórenlo. No me voy a preocupar por eso, ni siquiera por editar este video, porque la idea es que tampoco obstruya las funciones del canal principal, que demoro mucho en subir videos ya. Entonces, ¿para qué vamos a meterles más trabas al asunto, cierto? Otra cosa que les quiero compartir es cómo le está yendo al canal, que no necesariamente le está yendo mejor. Porque si vemos lo que se ve ahí, el público mensual del canal pasó de 11.000 visualizaciones, 11.000 personas visualizando videos del canal en el mes de junio a 8.257 a la fecha del 12 de julio. Así que hemos perdido audiencia prácticamente. Y esto de pronto puede que se deba a la forma en que publico el contenido, que de pronto demoro mucho en publicarlo y esto, pero siento que más bien todo lo contrario. Últimamente siento que he estado mucho más activo, sobre todo con los videos que estoy haciendo. Ahora, ni el miércoles pasado, ni el sábado pasado hice directo. ¿Esto a qué se debe? Vamos a informarles, gente. Estoy trabajando en varios videos que son para mejorar y llegar a una audiencia más amplia del canal. ¿Eso significa que voy a dejar de hacer los videos normales? No, los voy a seguir haciendo, pero los voy alternando con videos que traigan audiencia nueva, audiencia más grande, que permiten que los números del canal sean mayores, así que llegue más monetización, que lleguen más de $100 mensuales, por favor, que es necesario. Si no, va a ser casi imposible que yo me dedique a esto a tiempo completo. Aparte de eso, que marcas se interesen, porque a las marcas les interesan los números, porque los números relacionan con billetes, con dinero, y eso es pues lógico, si no, no van a patrocinar absolutamente nada. Y pues que esto permita que me pueda dedicar a esto a tiempo completo y que una persona tan desorganizada y que es difícil que se centre en algo como yo, pues pueda hacerlo correctamente. Entonces, ¿en qué estoy trabajando? Por ejemplo, estoy trabajando en unos videos de los cuales ya tengo guión. De hecho, les voy a mostrar aquí mi tablero que dice las cosas que se supone tengo que hacer y después termino no haciendo. Ok, aquí está mi tablero. Básicamente este es el método que yo utilizo para hacer los videos, en donde voy en un orden
no como lo recomendaría alguien profesional. A mí no me funciona eso, entonces voy en caos, pero funciona, que es lo importante. Es mejor hecho que perfecto, entonces estoy en eso. Aparte, que se vea allá a lo lejos, ahí ese es el cuaderno y las notas donde hago los guiones. Ya el guión del video que estoy trabajando está listo. Lo que hace falta es terminar de grabar ese video y voy a tener bastantes inconvenientes, sobre todo con unos hilos y colores que necesito. Les voy a compartir una miniatura aquí para que sepan más o menos de qué va el video, pero va a ser rapidito. ¡Tarán! Ahí compartido en velocidad rápida. ¿Conocen esa pintura? ¿No conocen esa pintura? ¿De qué creen que se trata el video? Obviamente eso está hecho con IA, pero hacerlo con IA es la forma más rápida que tengo para tener una miniatura en mente, para poder crear el guión y la introducción del video en base a esa miniatura. Es un retrato bordado de la noche estrellada de Van Gogh, que es un retrato que está valorado, según algunos, en algunos 500 millones de dólares, otros dicen que 100 millones de dólares. Total, que es costoso, es uno de los cuadros más famosos de la historia. Y en el video en que estoy trabajando voy a hacer ese cuadro, pero ojo, no se trata solo de eso. El video es mucho más interesante, pero los dejo ahí con ese poquito de curiosidad. Entonces, también voy a compartir con ustedes, ya que son miembros, parte del plan de contenidos del canal, que es el siguiente, y va a ir rapidito, así, para que sepan qué se viene para el canal. Voy a tratar de publicar 2 videos para miembros cada semana, para que ustedes tengan algo que ver y la gente que entre de miembro nueva pues encuentre algo, porque si no dirá, o sea, nada más le pago a este para que sigan lo mismo. Entonces vamos a tratar de incentivar que más gente se convierta en miembro, sin excluir a los demás, en el sentido de que no vamos a sacar contenido educativo para miembros, sino complementario, más así hablando con ustedes, más bitácora, más como un diario, más aquí tomándonos un cafecito, que no puedo porque está muy caliente, así sin edición, tranquilito, y compartiendo detrás de cámaras con ustedes para que sepan por qué he subido video, por qué no, qué videos vienen y eso, ¿no? Aquí les voy a compartir lo que estoy haciendo. La estrategia que estoy aplicando para el canal es que necesito sacar un video semanal. ¿Qué voy a hacer para sacar un video semanal? Video semanal para todos, aparte del directo de los sábados y aparte de los 2 videos para miembros. Por eso es que los videos para miembros tienen que ser así, sin edición, así, como fluya, sin guión, porque no puedo gastar mucho tiempo. Si gasto más de 20 minutos en el video para miembros, entonces es demasiado. Estoy haciendo una estrategia que unos profesionales, creadores de contenido de YouTube recomiendan. Estoy haciendo 5 pilares de contenido. ¿Qué significa eso? Yo por lo general siempre saco videos con las mismas temáticas, ¿no? Que es dirigido a gente que ya está muy interesada en lo que es el bordado digital, ¿verdad? Sí está bien que el contenido sirva para principiantes y gente que está un poquito más avanzada, pero en sí el contenido solo sirve para gente que ya sabe qué es el bordado digital o que ya está interesado en bordar. Pero necesito sacar contenido para gente que está buscando una solución a algo, pero que todavía no sabe que el bordado digital es esa solución. De hecho, muchos de ustedes probablemente no utilicen el término bordado digital. Entonces, si ven, es difícil identificar la audiencia para eso. Y lo otro, esa sería como la parte media de la audiencia. Entre menos profundizado sea el bordado digital, el tema principal, entre menos complicado sea, a más audiencia se va a llegar. Entonces digamos que esa sería la mitad de la audiencia. La parte más condensada y núcleo de la audiencia serían ustedes. Ahora, necesitar llegar a una audiencia más amplia. Para llegar a esa audiencia más amplia tengo que sacar contenido curioso, que genere curiosidad de cualquier persona y que atraiga, como por ejemplo ese retrato bordado de la noche estrellada, y que al atraer a la gente, básicamente la gente diga, oye, esto es como interesante, debería averiguar un poco más sobre bordado digital. Y entonces de esa manera vamos consolidando un bloque más amplio de audiencia. Así eso nos permite monetizar mejor, que las marcas se interesen en patrocinarnos, y eso también los puede beneficiar a ustedes, y al fin y al cabo que yo pueda dedicarme a tiempo completo. Así que eso es lo que estoy buscando con esto. Les voy a compartir los pilares de contenido porque para mí es importante que ustedes sean parte de esto. Y los pilares de contenido son experimentos o retos. Esto de la noche estrellada de Van Gogh es uno de los experimentos y retos. Segundo, historias y curiosidades, obviamente que tengan que ver con bordado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la siguiente? Artes y proyectos creativos. Estos serían cuestiones un poquito más didácticas, por así decirlo. Cuarto, marcas, productos y tecnologías de bordado. Este pilar de contenido son videos donde, por ejemplo, puedo mostrar una tecnología nueva, una noticia nueva, un producto nuevo relacionado con el bordado digital, una máquina bordadora en específico. Y por último,
educación accesible. Estos son videos dedicados a gente que no sabe lo mínimo de bordado digital, introductorio. Y hay otro pilar de contenido que no está mencionado ahí, que serían los videos educativos del nivel que ya estamos manejando. Entonces, mantener esos pilares de contenido me ayudaría a tener más consistencia con el canal. ¿Cuál es el detalle? Que ustedes entiendan y se familiarizan con esos formatos y la audiencia nueva se familiarice con esos formatos. También me da claridad porque ya tengo como una plantilla montada de cómo debo hacer esos videos y eso me permitiría publicarlos más frecuentemente. La idea es hacer uno semanal. Esto va a ser una locura para mí, va a ser complicadísimo para mí, pero me comprometo a hacerlo. Dios mío, ayúdame. Entonces empezaremos con el video este de Van Gogh, que ya tengo el título, la miniatura, tengo el guión, estoy grabando. Entonces seguiré trabajando en esto para que la próxima semana empecemos. ¿Y cuál es la idea? Que vaya sacando un video de cada uno de estos pilares de contenido, del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5 y del 6 que no está metido ahí, y los vaya alternando. Cuando ya he publicado 5 de cada uno, por ahí en unos 3 meses más o menos, entonces evaluaré qué pilar de contenido o qué formato funcionó y cuál no. Los que no funcionarán los dejaré de lado y probaré con nuevos, y los que funcionaron los mantendré y de hecho los publicaré más frecuentemente. Entonces esto es lo más inteligente, tratar de sistematizar un poco las cosas. Obviamente trataré de innovar cada tanto, pero la idea es esa. Entonces ya son conscientes ustedes de qué es lo que se viene para el canal y de lo que básicamente ustedes están apoyando. Les agradezco por ser miembros del canal, en lo posible que sigan apoyando el canal, y con esto también ojalá que se unan cada vez más miembros, ¿de acuerdo? Y que este año podamos cumplir tanto ustedes su propósito como yo mi propósito de poder enseñar esto a tiempo completo, que la verdad es que me tiene bastante emocionado, pero necesito ejecutar, que es lo que me falta en el desorden de la vida, de trabajando para clientes y todo esto. Entonces bueno, gracias por ser parte de esto. Y hoy es martes, más o menos el jueves y el viernes estaré publicando otro video por ahí para ustedes. No estoy seguro si esta semana va a haber directos, probablemente no, porque tengo que darle prioridad a validar estos formatos de pilares de contenido que les comenté. Así que no siendo más, me despido, me tomaré mi cafecito que ya se está enfriando y éxitos. Se los digo a ustedes y me lo digo a mí. Nos vemos, gracias.